Muchísimas gracias, buenos días, bienvenidos a esta que es nuestra tercera reunión en esta serie de mesas de discusión que ya han tenido algunos frutos muy objetivos. Voy a darle la bienvenida a nuestro panel de día de hoy. Ya no voy a leer los currículums de todos ustedes, no de todos, pero de la maestra, ¿sí? Nos acompaña Antonio Zúñiga, dramaturgo, director, actor, un montón de cosas más. Samuel Sosa, productor de cine, de teatro, entre muchas otras cosas. Eloy Hernández, que es también productor, gestor cultural, dramaturgo, director. Y hoy está también con nosotros, bienvenida, Marcela Jiménez. Ella tiene un posgrado en gestión de ciudades y emprendimientos creativos por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es maestra en administración por el Centro de Estudios Avanzados en la Administración. Es licenciada en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una trayectoria de más de 15 años en el ámbito tanto privado como gubernamental. Se ha especializado en el diseño de instrumentos de navegación y coordinación de estudios sobre el perfil de públicos y consumo cultural, entre otros temas. Ha sido consultora de microempresas hasta las grandes empresas internacionales. Actualmente forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Está a cargo del programa de empresas culturales Imaginación en Movimiento, en el que se profesionaliza la práctica artística y cultural de los creadores, promotores, gestores culturales y estudiantes de arte de la Ciudad de México. Ha impartido diversas conferencias y cursos sobre la gestión cultural, abordando principalmente los temas de elaboración de proyectos culturales, derechos de autor, creación de redes de emprendedores y economía creativa, entre otras cosas. Muchas gracias, bienvenida. Entonces, ahora voy a hacer brevemente un resumen de lo que ha pasado en nuestras sesiones anteriores, porque hay dos acuerdos muy importantes que hemos hecho. El primero es que hemos decidido crear la Asociación de Espacios Independientes, o como se vaya a llamar esta asociación, pero lo importante es que hemos decidido crearla. Ya se ha enviado una convocatoria para asistir a una primera reunión este martes, en donde se empezarán a hacer las gestiones necesarias para formar esta asociación. Ahorita les podré informar, porque además de las personas que hemos estado participando en estas mesas, hay ya otros espacios de otros lugares, incluso de fuera de la Ciudad de México, que estarán con nosotros este martes para participar en esta convocatoria. Y la semana pasada estuvimos revisando un artículo que se ha presentado o que está presentando la constituyente de la Ciudad de México, para que los espacios independientes sean tomados en cuenta y tengan una reglamentación, unas leyes para ellos. Estuvimos trabajando todos en esta redacción que voy a leer a continuación, que es como quedó la semana pasada, nada más para que los que no lo vieron lo tengan claro. Sin embargo, este texto ya se presentó a la constituyente y también allá lo están revisando. No sabemos en este momento cómo va a quedar la redacción, y lo que sí está muy claro y que va a dar paso a lo siguiente que queremos hacer hoy es que este artículo digamos que menciona que habrá una ley, que habrá que redactar una ley especial para los espacios independientes, ¿ok? Entonces, voy a leer el texto como quedó la semana pasada. Es deber de las autoridades de la Ciudad de México promover y fomentar la creación de centros culturales alternativos e independientes para espacios autogestivos, comunitarios y colectivos, integrados por profesionales de las artes, jóvenes creadores, promotores culturales, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la cultura y artistas en general. Dichos espacios, por su finalidad, deberán contar con una regularización especial que los reconozca como espacios culturales a fin de promover la integración de organizaciones de la sociedad civil con fines culturales, comunitarios y de impacto social. Los creadores del arte y sus espacios culturales tendrán un marco jurídico digno que permita el mecenazgo con créditos y estímulos fiscales.
el gobierno de la ciudad debe brindar los instrumentos legales para que los grupos de trabajadores de las artes tengan acceso al uso y adquisición de inmuebles e infraestructura adecuada y digna para realizar sus actividades. El gobierno de la ciudad debe integrar una comisión interinstitucional con amplia representatividad del gremio artístico para la verificación, supervisión y manejo de todo lo respectivo a los espacios culturales independientes. Así es como nosotros dejamos redactada este artículo, y pues esperaremos a que nos digan si así quedó o si hay algún cambio. Dígame. Ya hubo un cambio. En la semana se discutió sobre todo la parte esta de la mercantilización o comercialización de las cosas. Sí. Y entonces se decidió que en vez de ser más específicos, fuéramos al contrario, más abiertos. En vez de poner comercialización, mercantilización y así, quedó más o menos la parte que habla justamente de ese tema, quedó: los colectivos autogestivos e independientes de arte y cultura contarán con una regulación específica al desarrollo de sus actividades para hacerlas sustentables. Un poco lo que decidimos en la semana era que en vez de utilizar palabras más cerradas, al contrario, utilizar palabras más abiertas, para que cuando se haga la reglamentación secundaria, digamos, que se pueda establecer la mercantilización, dado que está abierto el tema y no cerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Me expliqué? Muy bien, gracias. Entonces, lo que sigue ahora es que se deberá de redactar esa ley, ¿no?, que será presentada a la Cámara de Diputados y luego al Senado, y entonces pensamos, y esperamos que estén ustedes de acuerdo, que tiene que crearse una comisión para que esté a cargo de presentar esa ley a la Cámara de Diputados y luego con los senadores. Y lógicamente, o por lógica, esta asociación que estamos intentando crear debería de ser esa comisión, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos, como estaba establecido, vamos a hablar del tema de los impuestos para los espacios independientes. Sin embargo, el tema de los impuestos es solo una parte de todo lo que debería contener esta ley. Entonces vamos a dedicarle un tiempo limitado al tema de los impuestos, para después hacer una lluvia de ideas, no para redactar la ley hoy ni nada de eso, sino para mencionar aspectos nada más, para hacer una lista de aspectos que debería de contener esta ley. Después, la próxima semana no tendremos sesión, o sea, pasarán 15 días hasta la próxima, de manera que todos podamos llevarnos de tarea profundizar o ampliar cada uno de estos aspectos que debería de contener la ley, para que dentro de 2 semanas podamos empezar a trabajar en lo que podría contener esta ley. Entonces le agradezco su presencia a la maestra Marcela, porque entiendo que ella ha preparado una pues no sé si decir ponencia o algunas ideas relacionadas con el tema que para lo que estábamos convocados hoy, que era para el tema de los impuestos. Entonces le voy a pasar la palabra. Muchas gracias. Gracias primero por la invitación. Estoy muy contenta de ser parte de estas mesas, y pues más que ponencia, porque creo que hoy en día precisamente esta parte de los impuestos es un tema difícil para la comunidad artística y cultural. Platicando yo con algunos otros servidores públicos, de repente decía: pero se me pagan impuestos. Dice: ¿cómo no? No, ni tienen recibos de honorarios, ¿no? Bueno, y algunos no, pero otros que sí. Entonces, fíjense que realmente creo que lo primero que hay que hacer sí es ponerse de acuerdo en los conceptos. Y los conceptos tienen que ser hechos desde los artistas, desde los gestores y los servidores públicos, un poco así como tomando nota, ¿no? Porque yo voy a hablarles un poco como servidor público qué me falta a mí para poder impulsar algunas, ni siquiera ahorita estamos hablando de leyes, sino programas. Primero, ¿qué son los espacios independientes?
¿qué son los espacios culturales? Porque igual se pasa los que son de iniciativa privada, que sabemos cuáles son, y pues sí son, pero entonces ¿cuáles son los que queremos nosotros fortalecer? Entonces, empezar con esta parte de los conceptos es muy importante y crearlo desde ustedes. En Venezuela hay una definición de trabajador de la cultura. Nosotros no tenemos una definición o concepto de trabajador de la cultura. Y aún así, en Venezuela ya hay una ley de seguridad social y demás, y todavía siguen peleando los artistas con el Estado porque no están de acuerdo en la definición, ¿no? Pero por lo menos ya hay algo sobre lo que están discutiendo. Nosotros no tenemos el concepto de trabajador cultural. ¿A quién sí y a quién no consideramos trabajador de la cultura? Independientemente de los que estamos adentro de las instituciones, que pues al final esos son los únicos que están, ¿no?, definidos. Pues no, necesitamos estos conceptos. ¿Quiénes son los trabajadores de la cultura? También otra cuestión importante es, yo siempre he dicho que lo de los impuestos, más allá de ver los porcentajes y demás, lo que necesitamos saber e impulsar es quienes hacen cultura y quienes invierten en cultura deberían tener estímulos fiscales. Las empresas que contraten artistas, que financien eventos culturales y demás, deberían de tener estímulos fiscales. Y también los artistas que se dedican a esto deberían tener facilidad para acceder a créditos, deberían tener la facilidad para tener circuitos de exhibición, pero no tenemos circuitos de exhibición. Más allá del dinero para la producción, es, bueno, yo vendo, le pido a mi tía, lo que sea, hago mi producción, pero luego ¿dónde están los circuitos para la circulación de estos bienes y servicios? No hay esos circuitos. Sin embargo, para hacer estos circuitos, ¿qué necesito yo? Pues yo necesito saber cuántas obras se hacen, para qué público son, dónde están, cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan en la exhibición. Lo sabemos porque alguien nos los cuenta. En el programa que tiene la Secretaría de Cultura de Empresas Culturales me he dado cuenta pues de esta problemática. Sin embargo, está dispersa, son pláticas informales. Nosotros hemos estado ya trabajando en para hacer los perfiles, para ver un poco cuánto necesitan para hacer su producción. Sabemos que no hay un solo programa de créditos que responda a las necesidades del mercado cultural. Sin embargo, cuando me preguntan, bueno, está bien, pero ¿cuánto necesitan? ¿Cuántos son? ¿Qué tipo de producción van a hacer? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Para qué público? ¿Cuántas funciones quieren dar? Le digo, bueno, ahorita vengo, ¿no? Voy e investigo. Si yo les digo, oye, es que si una bailarina, una actriz, un cantante se enferman, pues no cobran hasta que se componen, ¿no? Y me dice salud, ok, muy bien, pero ¿cuántos son los que quieres que dé de alta? ¿Están casados? ¿Tienen hijos? Pues debemos de saber, ¿no? O sea, ¿cuántos vamos a dar de alta? Pues tampoco sé, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Precisamente esta labor de colaboración y ese es un proyecto que tenemos para el año que viene, que les hago una invitación, y aquí a través del Foro Shakespeare vamos a empezar a hacer unas reuniones precisamente para darles este censo. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? Yo siempre les digo que en la administración pública ser burócrata es solo una opción, ¿no? Y esa no es la mía. Entonces yo me he ido a tocar así, igualito que ustedes, puertas donde me han dicho cultura, negocio, crédito, así como que me ven raro, ¿no? No, pues sí, fíjense que sí. Entonces, en el Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, pues cultura y ciencia para nada, ¿no? Entonces, estuvimos ahí diciéndoles de la sostenibilidad de la cultura, de la importancia para el desarrollo económico y social de la cultura, etcétera. Finalmente, deshicimos las reglas de operación. Ya está por escrito que los emprendedores culturales o empresas culturales son sujetos de crédito, está en la Gaceta y demás. Pero ¿qué pasó? A la hora que el comité técnico se reúne, no me cambió muchos requisitos, porque ese comité ya es muy privado de Fondeso, no cambió los requisitos. Estamos trabajando en eso para hacer una tortura. Hay que entregar 385 documentos para ver si autorizan el crédito. Pero de todas maneras, bueno, se les presta de 5,000 a 200,000, estamos logrando ahorita como 20 créditos, pero así como 3 meses de vueltas. Pero aún así, yo sigo pensando precisamente, ¿cuánto necesitan? ¿Cuánto pueden pagar? ¿Cuáles son sus ingresos?
Las tasas de interés al 16 no, está bien 12, bueno 12 todavía, pero en realidad deberían ser 8, ¿no? Pero no, necesitamos ese tipo de información. Necesitamos también que se hable más que otra cosa de autogestivos, de sostenibilidad de la cultura, de modelos de sostenibilidad de la cultura. No tanto, sí hablar de autogestivos, pero a veces esa palabra de autogestivos es de que, pues que se organice como pueda, es autogestivo. Más bien hablemos de modelos de sostenibilidad de la cultura, de modelos de relación entre el Estado y las asociaciones civiles, que las políticas culturales tomen en cuenta no solamente a la cultura en general, sino que las políticas tomen en cuenta, y así que se escriba, al artista, al creador, al promotor, al gestor, que los tomen en cuenta, no solamente que digan que forman parte de la cultura. Eso es muy importante. Y también que quede plasmado que la cultura, cuando estamos hablando de cultura, la cultura, sin cultura no hay desarrollo. Y que quede plasmado, porque es a veces mucho el discurso, pero no está escrito, no se demuestra, inclusive a veces en las mismas carpetas de los artistas no se demuestra. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de 4 dimensiones. Estamos hablando de desarrollo social, de desarrollo económico, de cuestiones medioambientales, y estamos hablando de generación de empleo. Esos 4 factores, ninguna de las otras empresas lo tiene. Las empresas culturales son las únicas que tienen una dualidad, que tienen y producen desarrollo económico y bienestar social. Ninguna otra. Generan empleo. Estamos hablando de la felicidad de la gente. Cuando yo digo, tú vas a un concierto, a una obra de teatro y demás, y hay veces que tú dices, me cambió la vida ir a verlo. Pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está en las leyes, incluso en las carpetas? No está. Eso es muy puntual que se tiene que hacer. Esto de garantizar y apoyar la creación, sí, pero yo creo que habría que ir más allá. Circuitos de exhibición, que el artista no se preocupe de cómo se va a circular su obra, su producción. También creo que se tiene que hablar de políticas culturales, no solamente para teatro, para cine, para danza, sino en general, y cada una de ellas tener sus propios estímulos, tener sus propios reglamentos, porque bueno, aunque todo es cultura, aunque todos son artistas, pues las necesidades de gente de danza y de artes plásticas es diferente. Para gente de danza no hay más de 4 espacios ad hoc para bailar, y entonces, ¿qué hacemos? Se ponen templetes donde sea. Ese tipo, no solamente crear espacios culturales, sino con nombre, espacios culturales para danza, galerías alternativas. O sea, esas cuestiones muy puntuales son las que hay que hacer, ¿no? Ahorita nosotros es cierto, la Constitución está muy bien y tenemos la oportunidad, y creo que es ahí donde se tienen que hablar de estos conceptos, modelos de negocio. No es lo mismo un plan de negocios que un modelo de negocio. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso, porque si no otra vez entramos en generalidades, que por ejemplo nuestra ley de establecimientos comerciales del Distrito Federal, pues para nada tiene que ver con establecimientos culturales, ¿no? Pero aún ahí hay una oportunidad, porque no tiene reglamento. Está la ley, pero no tiene reglamento. Pero necesitamos sentarnos con ustedes, porque yo desde mi escritorio, pues yo creo que no. Podemos hacer el reglamento, proponer el reglamento de la ley de establecimientos comerciales, y de alguno de los artículos que está ahí, meter los establecimientos independientes, los establecimientos culturales que necesitan en el reglamento. Y eso ahí lo tenemos ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución está muy bien, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Hay que trabajar a la par y desde todos los frentes. Entonces ahí está ahorita, con la Secretaría de Desarrollo Económico, que también fue a tocar puertas y a decirles que sí puede ser negocio la cultura, y no hablo de negocio como tal, sino apostarle a la rentabilidad social, que quién no quiere un mejor país, quién no quiere una mejor colonia, una mejor cuadra. Yo le dije, lo que tenemos que hacer es invertir en esta rentabilidad social. ¿Y cómo se puede invertir en rentabilidad social? Invirtiendo en empresas culturales. Entonces también no tenerle miedo a los impuestos, no tenerle miedo a los recibos de honorarios,
porque al final de cuentas también es importante hacer redes, y las redes no solamente es de artistas, un contador, un abogado, pero sí tienen que saber para qué los necesitan, ¿no? Porque si no, el contador y el abogado, bueno, bueno, son cuestiones teatrales, ¿no? Son temas de teatro, pero bueno, entonces eso es lo importante. Creo que ahorita es un buen momento, una buena coyuntura, donde se pueden dar estos pasos a la par de la oportunidad que se tiene de meter estos temas dentro de la Constitución, pero creo que habría que estar trabajando a la par todavía con lo que tenemos, ¿no? Esta parte con SEDECO, después de que se convencieron, bueno, estamos trabajando con ellos. Si alguna persona de teatro de un espacio independiente está ya con el INVE aquí, o con el Hacienda, con la multa y demás, llámenme, por lo menos se van a desahogar. No, en SEDECO no, en SEDECO estamos trabajando con una ventanilla única que se llama protección a la inversión. Entonces tenemos un acuerdo con ellos de que lo que vamos a tratar es no clausurar, no esto, no lo otro, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de la gente. Eso es lo único que igual Secretaría de Cultura está de acuerdo. Si no se pone en riesgo la vida de la gente, hay forma de regularizarlo. 3 meses en que el INVEA no esté poniendo sellos, es decir, se les da todo un tiempo, hay que inscribirse a este programa, pero tenemos ya una ventanilla y casi el 70% de los que van, pues es gente de teatro, ¿no? Esta ventanilla, pero también tenemos gente de artes, es para todo, para cultura pues, pero generalmente los que tienen espacios a veces son los de teatro, ¿no? Entonces eso es lo que se está haciendo. Esas cuestiones, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿A quién sí y a quién no considero? ¿Qué tipo de crédito necesitan? ¿Qué tipo de producciones? ¿Cuántas horas le dedican? Para que yo voy y peleo y digo que generan empleos. Ajá, pero a ver, ¿cuántas horas están a la semana ocupados en su arte? ¿Y qué otras cosas hacen? ¿Y quiénes sí tienen seguridad social? ¿Y quiénes no tienen? Pues mira, yo calculo. No, o sea, necesitamos trabajar con ustedes, ¿no? Y para esto el año que viene vamos a empezar a hacer una serie de reuniones de pláticas, en realidad, para sacar toda esta información, porque eso es lo que piden la mayoría de las, hablamos, y también a través del Secretario de Cultura, con salud, con economía, con la Secretaría del Trabajo, y ellos están dispuestos, pero dicen, pero no me queda claro cuántos son, quiénes son. Tú me dices que sí generan empleos, pero ¿cuántos? ¿De qué nivel? Yo dije, no, pues es que son empresas que generan empleo directo al sector cultural, pero también otras empresas auxiliares, ¿no? Publicistas, volanteros, promotores, taquilleros, acomodadores, y todo alrededor, por un evento, se agiliza. La señal del tren te cierra más tarde, hasta el que vende los chicles vende el doble, o sea, todo eso genera un evento, nada más que no está escrito, no lo registramos, ¿no? ¿Quiénes de los artistas al final de su obra tienen un registro de quiénes fueron, de dónde vinieron, se comunican con ellos, tienen un correo para saber quién es el perfil de su público y cómo hacer redes y cómo después volverles a hablar si les gustó la obra, y a lo mejor hasta donen su peso si se fondea algún proyecto? Ese tipo de cuestiones son los que también hacemos acá en el programa en cuanto a la profesionalización, porque es bien importante además que quede plasmado que la creatividad es un capital. No es nomás decir que somos bien creativos, sí somos, pero el capital creativo es un capital que no se devalúa con las crisis, que además se redobla, que es cuando con el uso crece. ¿Quién tiene ese capital? Nadie más que ustedes, ¿no? El asunto es cómo muevo ese capital y que quede plasmado así, no nomás que son artistas y que está muy bonita la cultura, sino realmente el poner en valor, y yo siempre les digo, poner sobre el escenario la sustentabilidad de la cultura, poner sobre el escenario que sin cultura no hay desarrollo, poner en el escenario que si la cultura no se transversaliza, no tiene nada que ver el desarrollo económico solamente, no tiene solamente que ver si crecimos el 1.3 o el 2.3, pero si se invirtiera en empresas culturales,
sería diferente porque estamos apostándole a la rentabilidad social. Eso tiene que quedar por escrito, la rentabilidad social de estos espacios, de lo que ustedes hacen. Pero ese es un poco yo desde la perspectiva de verdad, ¿qué necesito de ustedes para poder impulsar estas políticas? ¿Sí? Gracias. Gracias maestra. Entonces, el tema de los impuestos, que es uno de los más complicados en el caso de redactar una ley para espacios independientes, porque tiene que ver con todo esto que ha mencionado la maestra. Si alguien tiene una idea objetiva y puntual acerca de qué podría ser un estímulo para un espacio independiente, ¿me puede decir? O si no, solo tomamos en cuenta que ese es uno de los aspectos que tenemos que revisar a profundidad para redactar la ley. Sinceramente yo me declaro así que inútil en este tema. Es decir, hay cosas que yo podría coadyuvar a definir, como dice la maestra, pero la instrumentación precisa en el tenor preciso de ahora sí que de la lingüística legal y de todo el concepto, creo que lo tienen otros profesionales que no somos precisamente nosotros. Yo diría que más bien me atrevería a proponer que para cuando nosotros tuviéramos, ya sea en el caso de la ley, que hacer, por así que propuestas, tuviéramos una sesión especial con especialistas de la ley laboral, del desarrollo social, de cultura, o sea, no cultura en el sentido de solamente teatro, sino de cultura general y su implementación, su instrumentación y sus reglamentaciones ya existentes, así como las experiencias legales en otros países, y luego sí nosotros estar para poder decir, bueno, en el caso personal de la experiencia colectiva de tal o cual modelo, pues no es posible que haya impuestos, pero en esta sí hay. ¿Sí me explico? Porque eso implica un abanico de gran diversidad y que creo que nosotros podríamos opinar de acuerdo a lo que nos atañe en la experiencia de la vida diaria. Pero realmente yo personalmente en la formulación de un concepto concreto, no. Ahora que ella hablaba de todas estas características, me suenan por supuesto muy coherentes. Tengo cosas que decir, o sea, tengo que decir, no, perdón, sí pagamos impuestos, ya casi nadie puede cobrar sin recibo de honorarios. Entonces, sí hay un flujo muy importante de recursos que aporta la comunidad cultural y teatral específicamente. Todos los actores, todos siendo actores, si queremos cobrar, ya en este país casi nadie cobra sin recibo. Entonces todos esos tenemos que hacer declaración, bla, bla, bla. Ese es un matiz, por ejemplo. Luego, pero en la instrumentación de todos esta caracterización que dio, hay pues muchísimo que a mí se me va, o sea, pero que además lo oigo y reconozco, claro, si todo eso está, si todo eso logramos meterlo, va a ser muy ideal. O sea, hay que entender que estas reuniones y las que vienen son un camino, un proceso largo, en el cual ahora ella se está incluyendo y ojalá sí se incluyan otros profesionales y podamos seguir hablando. Ese es en el caso de la ley que, como la maestra dice, faltarán unos 3-4 años. Exacto. Para que se instrumente. Ahora, en el Inter me parece muy importante la invitación que nos hace para tratar de, en estos 4 años, meter a la reglamentación ya existente algunos incisos que digan, que especifiquen ya en esa reglamentación, y si se puede, hay que hacerlo ya. Pues oigan, el espacio independiente es esto y necesita el otro.
Exacto. Ahora, estamos hablando de una reglamentación para el espacio, ¿no? Aparte hablaré, es otro tema, el tema de los impuestos de una persona física, ¿no? Entonces, en el tema de los impuestos de un espacio, pues creo que todos estamos de acuerdo en que hay unos impuestos, por ejemplo, sobre espectáculos, del que ya hemos mencionado antes, pero creo que ese es un asunto que tendríamos que tomar nota, que es cuántos impuestos debería de pagar un espacio independiente por la venta de boletos. Fíjense, yo, a ver, por ejemplo, hablando de experiencia, perdón porque convierte en diálogo esto, pero miren, porque me caí de pronto. Por ejemplo, y creo que sucede con el Foro Shakespeare, nosotros somos coadyuvadores porque damos trabajo a otros, no solo directos, no solo trabajos directos de los que trabajan como empleados, técnicos, bla, bla, bla. Somos coadyuvadores también porque aceptamos que se programando a otros grupos que tienen otros espacios que no son físicos, pero son espacios culturales. Es decir, son grupos que se dedican a montar obras, a hacer producciones. Luego, ellos llegan y nosotros les presentamos una lista de requerimientos que en buena medida, y seguro que le toca a Ita y me toca a mí, en buena medida son los que podemos, o sea, necesitamos poner esas peticiones, es decir, te cobro tanto de renta, te cobro el 8% que me cobran a mí, tienes que pagarle al autor, y, ¿sí me explico? Y entonces los grupos cuando llegan, o sea, aceptan y te damos tanto de porcentaje de la taquilla y tanto para nosotros en unos casos, en otros si prefieres pagar, pues paga. Bueno, cada espacio establece sus medidas, pero sus medidas son más de sobrevivencia. En el caso de Carretera 45 son absolutamente de sobrevivencia. Y no estoy haciendo críticas porque hay diferencias obvias y necesarias que también dependen del lugar donde están. No es lo mismo Foro Shakespeare, que está aquí en la Condesa, que Carretera 45, que está en la Colonia Obrera, ni el que está en Coyoacán. ¿Sí me explico? Son distintas cosas. Ok. Espera, déjame terminar. Y luego, entonces, si esas cosas son distintas, uno les cobra eso, y los grupos independientes, en el caso de Carretera 45, me ha pasado una o dos veces, terminan diciendo, oye, entonces me estás quitando tú la mitad. No es eso. No te estoy quitando, o sea, tengo que pagar el 8%. Si no lo pago yo, tú vienes, te presentas, ganas y si lo pago yo, pues ¿de dónde saco yo para pagarlo? ¿Sí? Entonces, yo creo que a las necesidades de sobrevivencia de los espacios se le agregan estos otros cobros del gobierno, y que el gobierno nos podría ayudar a no ser tan engorrosos, caros y fuertes estos impuestos de ellos, para que nosotros podamos seguir laborando como coadyuvantes de llevar la cultura, que además es una obligación del gobierno también hacerlo, y de esa manera todos estamos como en el mismo carril. Y esas son las cosas que hay que hablar y decir. O sea, yo creo que hay que pagar impuestos, pero creo que hay casos que hay que especificar. Necesito avanzar nada más para ahorita te doy el micrófono. Podría ser una tarea para la próxima semana tener una lista de cuáles son los impuestos que paga un espacio independiente, o sea, tenerlo muy claro cuáles son, para dentro de 2 semanas, cuáles son, y de esos cuáles son impuestos que podrían ser subsidiados, por decir así, o recibir apoyos, y cuáles no son posibles porque son por ejemplo, retenciones, ¿no? El 8% a ellos no se los cobran por un acuerdo que tienen. Pero es 45 si no lo cobran. Claro, ese por ejemplo, el caso del 8% es un tema del que tendremos que hablar a profundidad. Y Samuel. Nada, yo me puse a leer en la semana un montón de cosas porque yo no entendía tampoco mucho y encontré cosas que ya ahorita me suenan como una obviedad, pero cuando las leía decía, claro. Entonces las quise compartir con ustedes.
Pero primero, me sumo al agradecimiento de Antonio para Marcela, o sea, esas mesas y el seguir hablando y el tener este canal abierto es muy importante. Yo creo que gremialmente y como industria somos bastante más formales de lo que el gobierno luego cree que somos. Y son políticas recientes, ¿eh? No es que históricamente hayamos sido siempre los más formales, pero los últimos años en donde nuestro ingreso principal de subsistencia viene de fondos estatales, nos han encadenado muy bien para obligarnos a formalizarnos y a pagar impuestos y a que todo sea con papel. Entonces, sí hay como un proceso de transición, yo siento, en los últimos años, del gremio se formaliza de manera muy rápida porque si no, no cobran. Entonces, eso por un lado, creo que sí somos mucho más formales como personas físicas, como ante Hacienda, nuestras finanzas personales, todo ya suele estar bastante transparente y claro. La cuestión es esa, que nosotros, como cualquier otra persona que trabaja en cualquier otra cosa, tenemos nuestra contabilidad personal y tenemos nuestros pagos de impuestos personales, ¿no? Y eso es el ISR, que es un impuesto sobre la ganancia, ¿no? Pagamos IVA todo el tiempo, es un impuesto al consumo, y esos impuestos, digamos, ahí están y son los mismos que paga cualquier espacio, realmente no hay más. ISR y IVA son los impuestos que pagamos todos los teatros, todas las personas físicas, no hay más. La cuestión con este 8%, bueno, como un dato, yo estaba checando la ley de ingresos para el Distrito Federal del año pasado y se recibieron por concepto de impuesto de espectáculos públicos 233 millones de pesos. Eso fue lo que la ciudad logró captar para 2016 a partir de este 8%, sí, 233 millones de pesos, que no es poca cosa, es un montón de dinero. ¿Qué pasa con este 8%, con el ISEP? Es un impuesto más parecido al IVA que al ISR, digamos, porque no hace distinción de la capacidad tributaria de la persona, ¿no? Todo el mundo lo paga sí o sí. Es un impuesto directo, es un impuesto al consumo y es del 8%. En 2013, y hay que recordarlo, intentaron ponerle IVA a los espectáculos públicos y logramos que no se diera esa gravamen, pero se dio el del 8%. Este impuesto del 8%, yo les voy a compartir porque de verdad es muy interesante. Los muchachos de Derecho de la UNAM hicieron un estudio, una tarea, y está en línea, y yo me puse a leerla ayer, sobre la reglamentación general de espectáculos públicos en el país. Y entonces ellos concluyen que básicamente el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservados a los estados. Esto quiere decir que no compete al gobierno federal establecer nada en materia de pago de impuestos para espectáculos públicos. Entonces eso pasa al orden municipal. Algunos estados tienen doble impuesto y ahí son particulares, y hay que pensar que esto nos afecta en todo el país, no solo en la Ciudad de México. Hay estados en donde hay un impuesto estatal y hay un impuesto municipal. Entonces es virtualmente imposible para obras que, por ejemplo, quieren girar, llegar a esos estados y pagar un doble impuesto por presentarse. Entonces, pero son casos muy particulares. La mayoría del país son impuestos municipales. Y este estudio dice, permítanme, dice, es interesante hacer notar que la mayoría de las disposiciones se enfocan la reglamentación de los espectáculos públicos hacia la conservación del orden público y el respeto de la moral y buenas costumbres. Eso es lo que estipulan casi todas las leyes referentes a espectáculos públicos de los municipios y estados. Los reglamentos adoptados por las autoridades facultadas de los municipios contemplan exclusivamente a los permisos o autorizaciones y al correcto desarrollo de los espectáculos públicos, omitiendo todo lo que se puede referir al fomento y a la organización de dichos espectáculos. Cada municipio está facultado para elaborar el reglamento que mejor le convenga, lo que podría dificultar nuestra tarea, dicen los que hacen el estudio, por la enorme variedad de reglamentos que podrían surgir en 3.000 ayuntamientos que existen en el país. Sin embargo, tenemos que hacer notar aquí que las autoridades municipales carecen de imaginación en la mayoría de los casos y que casi todos los reglamentos de espectáculos públicos están hechos sobre el mismo patrón a saber, el reglamento de espectáculos públicos para el Distrito Federal.
que el original es de 1929, pero luego se reformuló en 1995, y hay una actualización. Y entonces estamos todos los espectáculos públicos metidos en esa misma ley. Hay algunas excepciones, como para toros y demás, pero bueno. Y entonces la reglamentación de espectáculos públicos impacta tres cosas. Uno, relaciones de trabajo, que no me detendré ahí; censura, que tampoco me detendré ahí; y el tercero, que es el aspecto fiscal. Y el aspecto fiscal, básicamente, la parte interesante de este artículo es que ellos, les voy a leer tal cual. Con base en dicho principio y en el artículo 73, fracción 29 de la misma ley fundamental, se podría pensar que la Federación no tiene facultad para establecer contribuciones sobre los espectáculos públicos en virtud de que no figuran en la lista de materias reservadas en materia fiscal. Sin embargo, existe la fracción 7 del mismo artículo 73 que estipula lo siguiente: el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Pensamos que esta disposición se puede interpretar de la siguiente manera: combinar las fracciones 7 y 29 del artículo 73 y decir que el Congreso puede imponer todo tipo de contribuciones sobre las materias que le son reservadas en la fracción 29. Entonces, esta tesis que leí básicamente lo que dice es que si el Congreso Federal quisiera, podría tomar la reglamentación en materia de espectáculos públicos a nivel federal y hacer homologar y dejar que estén sucediendo estas pequeñas como... Porque lo que pasa a nivel municipal es que le compete prácticamente a la policía ejecutar este cobro tributario y a los municipios y a las asambleas municipales el tasarlos. El problema va a ser que el Congreso tome la del Distrito Federal y la ponga como la homologada. La cuestión con este 8% es que hay que entender cuál es el problema de ese 8%. Ahorita hablábamos de sustentabilidad, de modelos de sustentabilidad. Y la cuestión es que la cultura en las condiciones actuales en las que trabajamos no es sustentable, ¿no? Cada vez que yo arranco un proyecto, que cuando he dado talleres de producción, lo primero que le pido a todo el mundo es, bueno, vamos a hacer un modelo. ¿Cuánto cuesta tu obra en términos de preproducción? ¿Cuánto cuesta tu día de montaje? Y entonces vamos a tasar cuántas funciones tendrías que dar, a qué porcentaje de asistencia para que tu inversión esté cubierta. Y los resultados siempre de esa ecuación son inviables, ¿no? Uno tendría que hacer 92 funciones en el Insurgentes al 90% de boletos vendidos a precio completo para que la inversión funcione, ¿no? Entonces lo que hacemos todo el tiempo es que nos inventamos modelos económicos y entonces, bueno, me voy a un teatro de renta baja, pongo un monólogo, caja negra, ¿no? Música libre de derechos, el texto de un autor muerto hace más de 100 años y medio la libro con lo que tengo que pagar, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos haciendo estos ejercicios y aún así suelen no ser suficientes. Entonces cuando nosotros notamos el déficit y decimos esto no es rentable, ¿cómo lo volvemos rentable? Reduzcamos el riesgo, reduzcamos la inversión propia, vamos por estímulos federales y por eso recurrimos al anfiteatro, y por eso aplicamos a todas las convocatorias, por eso todos vamos por las mismas 3 migajas que hay, ¿no? Porque es la única forma de amortizar nuestro nivel de riesgo de inversión. Cuando usted nos pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede incentivar? ¿Cómo se puede estimular la producción? Pues la no existencia de ese 8% ayudaría bastante, ¿no? Porque además somos un gremio, yo ayer lo pensaba, somos un gremio un poco tonto, porque lo que hicimos todos es que absorbimos el 8%, porque no nos gusta que los boletos no tengan números cerrados. Hay una cosa en nuestra psique que si el boleto no está en 200 o 250 o 300, nos ¡pum! Explota la cabeza. No puede costar 216 el maldito boleto. Entonces lo que hicimos fue absorber el 8% en lugar de trasladarlo al usuario, que es lo que debimos de haber hecho, como con cualquier otro impuesto. Suben el impuesto al cigarro, pues se lo subes al público, que es el consumidor final. Tenemos tan poca audiencia y la audiencia que tenemos nos dice todo el tiempo que no puede pagar por la cultura y que por eso no asiste a los teatros, que cualquier subida de precios hacia el espectador nos da vértigo porque nos implica que vamos a perder espectadores. Entonces, ese impuesto de 8% que originalmente está pensado como un impuesto directo hacia el espectador final, lo terminamos absorbiendo y entonces por eso sentimos que hay una doble
doble taxation, hay un doble impuesto para nosotros. La realidad es que no es así. Es un impuesto al espectador que absorbimos por todos. Aunque hay un factor de como ahora sí que de desarrollo cultural, de desarrollo humano, que también implican, como decía la maestra, en todos los casos de los espacios culturales. Es decir, le estamos cobrando a la felicidad, o sea, vienen y pagan por la felicidad. Y en ese sentido, yo creo que es más justo y necesario que la autoridad sea la que pague por la felicidad de del pueblo. ¿Sí me explico? Que el pueblo mismo ande comprando su felicidad. No, de verdad, o sea, visto así, sí, es así. O sea, el gobierno tiene obligación de propiciar la felicidad del pueblo. Y entonces ellos son los que tendrían que absorber el costo del 8%, porque este es un impuesto que está más bien haciendo infelices a la gente y a nosotros. Ahora, quiero avanzar en el tema para poder sí hacer nuestra lluvia de ideas de otros aspectos que podrían ser considerados en la ley. Y ahora que Samuel mencionaba estos números que uno hace a la hora de producir, un tema importante es el 8%, y ahí vemos no menos el 10% que es el trabajo del autor y el 8%, pero El 10% no es un impuesto, ¿no? No, ya no estoy, ya no, es ya, un derecho de la ya estoy sacando del tema los impuestos, sino cuáles son todos las cosas que tiene que pagar un productor y por qué no salen los números nunca cuando uno analiza un espectáculo. Pero una de las cosas más caras a pagar cuando uno hace un espectáculo es la renta del teatro, la renta del inmueble. Posiblemente sea más cara que todo lo demás generalmente. Ahora, evidentemente sabemos por qué el espacio en donde se realice la puesta en escena tiene que cobrar la renta. Sin embargo, podría haber otros estímulos para ese espacio que permitieran que la renta bajara. Por ejemplo, si el espacio cultural tuviera un incentivo respecto a sus servicios, porque, por ejemplo, la luz, el agua, todos los servicios que tenga que pagar y otras cosas, entonces quizá el espacio cultural podría ofrecer rentas más bajas que luego le pegarían al productor, haciendo que una puesta en escena pudiera ser viable con más facilidad. Por ejemplo, si los espacios culturales, yo sé que todos ahí vamos caminando hacia allá, pudiéramos tener la posibilidad no tan, o sea, yo me he tardado 4 años o más para poder ser donatario, es decir, donatario autorizado. O sea, si un espacio es, si la ley permite que ya formalizándote tu espacio como espacio cultural, ya seas donatario, y no te, o sea, de verdad, es el terror ser donatario, o sea, no, bueno, ustedes lo saben, pero los que no lo saben, sí es una verdadera monserga de la vida, a jalarte los pelos de los de la cola, para poder hacer que Hacienda acepte tu... Yo lo voy a decir así porque siempre lo digo, yo tuve que recurrir a la corrupción para que me lo aceptaran. Le pagué a un contador que trabaja en Hacienda, él me hizo el acta constitutiva que yo necesitaba tal cual, ultra, que no me iban a devolver. Fui y me volví a dar de alta como asociación civil, por lo que volví a pagar otros 13,000 pesos, me volví a dar de alta como él quiso, y luego ya le entregué la acta constitutiva como él me dijo que la debería de tener, como no me iban a hacer ningún guiño, y ya pudo entrar por fin. Pero para que esto lo lograra hacer, tuve que ir un proceso donde tenía que pagar por 4,000 pesos, por un punto que estaba mal puesto, 4,000, ¿sí? Bueno, todos lo saben, pero por ejemplo, eso sería una o sea, si nos está ser un autorizado. Sí, ahora ser donatarios. Perdón, yo tengo el asunto con las donatarias autorizadas, y este es, a lo mejor no comparten toda mi opinión, pero
yo tengo la impresión, y lo viví cuando estaba en la Casa del Cine, que las donatarias autorizadas y la donación y la exención fiscal están muertas, porque el Efiteatro, la oficina y ahora el Fiates las mataron. O sea, eso es lo que creo a pie juntillas. ¿Por qué una deducción fiscal de una donataria autorizada nunca es al 100%, termina siendo del 60 y pico, ¿no? Y entonces una empresa que está en condiciones de regalar dinero, que son 3 en este país, ¿no? Y ya tiene su fundación. Claro. Eso, bueno, tiene sus fundaciones y entonces hacen ahí sus círculos, pero bueno, las que no tienen su fundación y que podrían darte dinero, ¿por qué te lo doy por este camino y pierdo el 34% si te lo puedo dar por acá y no perder un peso? Yo creo que el Efiteatro, Oficina y Fiates mataron a las donatarias autorizadas. En dado caso, o sea, creo que sí hay cosas que hacer, hay incentivos que se pueden hacer, porque estamos con un paso para adelante y luego para atrás, ¿no? O sea, ponemos el 8%. Pero si logras demostrar que es una empresa cultural, asociación civil, te podemos condonar el 80% de ese impuesto. Es el caso de la Capilla, yo pago solo el 1.6% del impuesto sobre espectáculos públicos. Y el helénico. Y el helénico en Coyoacán, ¿es delegacional eso? En Álvaro Obregón también. Sí, en Álvaro Obregón. Sí, es el trámite, Sí. lo que muestras. Pero entonces eso, al mismo tiempo, o sea, yo tengo que poner tengo que pagar a una persona más del mínimo solo para que vaya a solicitar ese 80% y para que se lo den, porque además de papelería y demás y de trámites son muchísimos, pero ese es otro tema. Entonces eso, se pone el impuesto, pero luego te lo podemos condonar, entonces es como ir encontrándole cositas a cada cosa que surja, cuando más bien la solución es que no surja desde el principio. Y respecto a las donatarias autorizadas, eso, yo creo que no son, creo que ya no son la solución. Creo que yo difiero un poco de eso porque realmente lo que se tiene que hacer es incentivar también a las empresas para que se abran, además en la visión, no solamente del Efiteatro, sino a las otras posibilidades. Era lo que la maestra mencionaba, que hubiera otros incentivos para las empresas que apoyan un proyecto cultural. Deberían estar igual de bonitas que el Efiteatro para que les interesen, siempre se van a ir por la... Por eso, pero lo que pasa es que lo que hay que, y eso es un camino muy largo, es hacer que en las diferentes instancias y en los niveles respectivos ahora sí que los encargados de crear instrumentos lo vayan sabiendo. Lo que nos ha faltado es labor con los diputados para que entiendan todo esto, para que lo entiendan en serio y puedan ellos proponer incentivos para las empresas. Si las empresas tuvieran incentivos varios de diferentes tenores y colores, podrían apoyar más, y entonces nosotros sí tendríamos que entrarle a la promotoría tal cual, así de me pongo mi corbatita y a ver quién vende mejor su producto. Ahora, además de los Tena presenta esta conferencia vamos a comenzar ahorita. Además de yo a mi edad salen muy buenas. Además de estos Miren, esto me interesa muchísimo toda esta parte, incluso yo espero que en estas pláticas salgan, porque es platicar y todo, para llevar las cuestiones. Para este reglamento de la ley, inclusive la ley de establecimientos comerciales del Distrito Federal, es la Asamblea Legislativa la que tiene el poder. Pero no quiero tocar la puerta si no tenemos lo que van a hacer, ¿no? Porque irles a platicar y a decir, sí, pues muy bien, pues les digo su acusa y ya, ¿no? No, si no es más bien, esto es lo que necesito, aquí está redactado, y la idea es precisamente trabajar con ustedes, redactar y demás con especialistas y demás, pero hacerlo por las vías, porque a veces también se cree que la Secretaría de Cultura del DF o la Federal son las que tienen que hacerlo. No, la verdad es que no, porque con 800 oficios y puntos de acuerdo y qué cosas llegan, ¿quién va a estar de pronto en la Asamblea? ¿No? Pero en realidad es la Asamblea la que sí, esa es la verdad, eso es lo que hay que hacer, el lobby hay que estar de planta, hay que ir a eso. Por eso también vamos a hacer, tendría que hacer. Sí,
pero hay que hacerlo ya con lo que tienen que hacer, con lo que se necesita, y yo pienso que para todos los gremios. Eso es lo importante. En el programa, decía, no, que no fuiste el programa, bueno, que alguien de tu área, sí, no sé por qué no fueron con nosotros para el acta constitutiva. En el programa de empresas culturales estamos desde la elaboración del proyecto hasta el acta constitutiva. Y tenemos, y se redacta tal cual, si es donataria autorizada, hasta ahorita es sin costo, porque ¿qué dice eso de que es gratuito? Nada es gratuito, alguien paga. Entonces, sin costo. Y tenemos un notario con el que no tenemos comisión, acuerdo ni nada, pero es un notario consciente que trabaja con Cedesol, todos medio entienden, y ya se muy bien las actas. Con ellos se han constituido ya varias. Creo que sí, las donatarias autorizadas siguen siendo muy válidas. Lo que falta precisamente, cuando ya hablabas de estos modelos de gestión, yo trabajé mucho tiempo para grandes transnacionales, pero también con pequeñas y medianas. Y desde una florería, yo le preguntaba a algunos de ellos si ellos apoyaban proyectos culturales. Y me decían, no, ¿por qué no? ¿Por qué nadie me ha venido a pedir? Esa era la respuesta. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el grandote es el que tiene y el que nos va a dar. Pero en la Ciudad de México principalmente, el 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Las que dan empleo. En la planta productiva de la Ciudad de México, 90% son micros, pequeñas y unas cuantas medianas. Entonces, ¿por qué todos estamos tocando en el 10% de las grandotas? Entonces, también eso tiene que ver con estos modelos de gestión y de que es cierto, no tenemos una cultura de la donación, de estas fondeadoras, etcétera, etcétera, pero eso también es que hay que hacer camino. Ese es el camino y lo tienen que hacer los artistas. Igual con el acompañamiento de la Secretaría, ahorita estamos haciendo el acompañamiento, por ejemplo, de un proyecto de los artistas que van a llevar una trajinera de Xochimilco a los lados de Australia. ¿De dónde? De Australia, para Día de Muertos, ¿no? Y van a ir artistas plásticos de aquí, hay una comunidad mexicana allá. Y les estamos enseñando cómo se puede, aún con los que están peleados. Mira, no te vas a ir a pelear lógicamente, te puede abrir la puerta, entonces vas y que abre las puertas, ¿no? Es un poco lo que dicen ellos, es a lo mejor quitarte la cachucha de artista y ponerte la del gestor. Y el gestor no se pelea con nadie, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Pero, sí, el gestor no se pelea con nadie. Yo no soy gestor. Ahorita yo soy cultural. Porque además, es que el artista, pues con la pena, en otros países sí tienen su dealer, tienen su gestor, su promotor, el que hace. En la Ciudad de México el artista es el contador, el abogado, todo, ¿no? Pero eso sí les digo, el gestor no se pelea con nadie, porque si no ya no sale el negocio. Entonces, pero bueno, ese es el asunto, el programa les ayuda en todo eso, como dice la ley y demás, si quieren ser donatarias autorizadas, salen con su plan de negocios, y hablamos precisamente que los proyectos sean sustentables. En teatro, efectivamente, si yo lo llevo a una incubadora tradicional, te dicen que son 300 funciones mensuales, a un foro lleno y demás, para que sea negocio. Entonces digo, ahí es donde estás equivocado, así no se hace. Lo que tenemos que ver, y por eso es importante la participación del Estado, estos estímulos, y a lo mejor un 8% más que otra cosa, digo, no habría que estudiarlo y demás, pero de ese 8% ¿cuánto les regresa al espectáculo? No, ni siquiera por lo de ustedes, sino precisamente, a ver, el manejo del 18%, el 70% regresa a los pequeños y medianos, ¿no? No lo sé, habrá que analizar. No, eso sería la propuesta. No, o sea, digo, ese 8% ¿para dónde se va? Entonces, por eso, pero precisamente quien lo genera, que ese es uno de los puntos que habría que analizar y ponerlo en la ley, ese 8%, si lo genera el espectáculo, pues el 70% que regresa al espectáculo. O también lo que podría ser, o sea, por ejemplo, si se llega a un punto en el que el 8% no se puede quitar, porque es un ingreso grande, lo que hay que tomar en cuenta es que en este 8% nos cobran a nosotros, que generamos poquito 8%, y le cobran a OCESA, que genera mucho 8%. Entonces, y entonces, en principio hay que ver las diferencias de las empresas para el cobro. Luego, segundo, yo pienso que también podría haber la posibilidad de que los espacios, aunque ya lo hacemos, nos descaráramos en abrirnos a otras posibilidades del objeto principal de trabajo. Es decir, nosotros hacemos teatro,
y queremos, y le pedimos y le rogamos a nuestra inspiración y a Dios, que pudiéramos tener tiempo, espacio, dinero y vida para hacer solo teatro. Eso es nuestro ideal. Pero no hacemos solo eso. Y entonces, si ya no hacemos solo eso, podríamos hacer cosas que pudieran hacernos ganar más, o algo más, o el mismo gobierno subsidiar y vincularnos con esas. Por ejemplo, si un programa de uso de agua de lluvias, de recolección de agua de lluvias, si yo encantado de participar con mi grupo, por ejemplo, en la colonia, para convencer a gente de que cambie su sistema de recolección de agua y que utilice recolección de agua de lluvias. Esto ayuda a ecología, ayuda, ¿sí me explico? Y eso podrían ser actividades renumeradas o ¿sí? que pudieran apoyar los proyectos. Es decir, si yo ando apoyando que se ahorre agua y eso le ayuda a la no sé qué de agua, y agua me ayuda a mí a hacer teatro, pues ahí se llena como un ciclo. Necesitamos como cerrar el tema de impuestos, que no lo vamos a resolver hoy, para poder dejar un rato de la última media hora para hablar de los otros aspectos que debería de contener la ley, para poder llevarnos esa tarea. Pero el tema es que... Sí. Pasar a lo que sigue. Ahorita usted mencionaba, y me parece interesante, ¿no?, esta cuestión de, bueno, el 90% de las empresas son medianas y microempresas, ¿por qué no vamos con ellas? ¿No? La respuesta para mí es como muy simple. Me toma el mismo tiempo ir a buscar $1,000,000 de pesos por una apuesta grande. Exacto, me toma el mismo tiempo ir a buscar un dragón que una iguana. Entonces, pues si tengo poquito tiempo, prefiero invertirlo en el dragón, ¿no? Es una cuestión lógica. Pero más allá de ir por dragones o iguanas, la cuestión, yo me lo he preguntado y me lo pregunto, y creo que eso, por ejemplo, podría ser un objeto de discusión y de reforma de ley, artículo 190. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Ajá. ¿Por qué? O sea, si al final es dinero de Hacienda, Hacienda podría perfectamente evitarnos a todos esta chamba que no sabemos hacer, no estamos preparados para hacerla. Nosotros queremos hacer teatro, queremos hacer películas, queremos hacer no queremos ir a visitar y a cenar con empresarios, ¿no? En el mejor de los casos es una cena, porque la mayoría te pide el inicio. La cuestión es, ¿por qué tengo que ir a convencer a un señor empresario y luego ir a convencer a un comité institucional y luego ir a convencer a la Secretaría de Hacienda? Y luego trae la piñata de su niño y luego ya. Está cabrón. Entonces, estos modelos de estímulos fiscales que implican que uno tenga que ir a hacer esa labor con el empresario, entiendo la parte de vincularnos con las empresas, pero esa vinculación ya no es vinculación, porque surgen figuras como los brokers, ¿no?, que son los gestores, y yo se lo digo honestamente, de cada película o de cada obra de teatro que yo he bajado con estímulo fiscal, el que mejor ha cobrado siempre es el broker, por una chamba de 2 días. Además, facilita la corrupción. El modelo como está hecho facilita la corrupción. Mucho. Estos modelos, precisamente, el broker, el representante, porque no es el artista igual, tú vas a ser el representante. Y digo, ¿sabes qué diferencia hay entre un broker, un representante y un manager? ¿Cuál? Al manager le tienes que pagar, tengas o no funciones. Al representante cada vez que te vende algo, y el broker nomás porque te hace el contrato, ¿no? Entonces, a veces el mismo artista igual dice, es que es mi manager. ¿Estás seguro? Porque ya le debes, ¿no? Pero bueno, esos pequeños, romper ese ciclo. pero no, está en manos de Hacienda, más bien ahí es donde está, pero creo que los artistas son los que, el gremio, con la colaboración de autoridades, creo que este es el momento.
Y ese es un poco el tono del diálogo, más allá del muro de lamentaciones, lo que es que sí y que no, que sí y que no, o sea, qué no funciona y cómo lo podemos cambiar. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. Bueno, pues voy a hablar como abogado del diablo. Hay que aprender a bailar con el diablo. Digo, si ponemos un mundo ideal en el cual vamos a reformar y no, es lo que hay. O sea, ahorita mientras es una reforma, está viendo lo del constituyente, el constituyente va a darnos esa puerta para poder hacer las reglamentarias, que eso ya implicará. Hay que tener herramientas, porque bueno, sí hay un comité ahorita en el artículo 8, bueno, en el artículo del ICEP, el reglamento, hay un comité, como nos representan a los productores, nos representa Cepromex, y está perdido en el espacio ellos, Tito, pero oficialmente están representados ahí los productores. Hay una serie de nombres, son 16 personas, 8 administrativos burócratas y 8 que son de parte de los que están preocupados por nuestro quehacer. Y ellos, esos 8, por lo que nos corresponde como productores o como espacios, no existen. Y los que existen no les importa. Y entonces, si quieres recuperar el 8% de los espectáculos, tienes que salir en tu carrito de Someprox y pagar tus 1,200 pesos, aunque sea una vez al mes, para poder ir a bajar al 80% y no pagues 1.8 algún día. Yo creo que más bien ahí también tenemos que ver a dónde vas a bolsar el 8%, porque bueno, oficialmente va para, según la cuestión, tiene que la Secretaría de Cultura, todo es oficial, la realidad no pasa ninguna parte. Esos 263 millones... El impuesto general del Distrito Federal. Esos 63 millones se fue directamente el año pasado a la tesorería. Entonces tenemos que empezar a ver cómo caminar por ahí. O sea, sí va a haber empresas que le va a ser voluntario, sí, todo va a depender. Al final de cuentas ya hay un premio anual de empresa socialmente responsable. Entonces por ahí tenemos que pegarle. Como bien decía la maestra, pues bueno, esta cuestión de que nosotros tenemos la calidad del bienestar social. Entonces, desde el discurso jurídico, social, es la cuestión social. Y ni modo, o sea, no, yo no sé hacerlo, tengo el teléfono de quien sabe hacerlo. O sea, yo entiendo que todo el mundo está... Yo cuando la gestora que se tiene aquí en la Sheffield, que tiene casi todo el mundo, es la que tenemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a la delegación. Me va a salir más caro en sueldos y en tiempo hacerlo yo. Mejor le pago a la persona. También. Y da frutos. Digo, la realidad es esa. Y la realidad es que efectivamente hay un broker, pero perdón, ni modo, no nos tocó ir desde pequeños en un colegio, no sé, en el americano y ser amigo del hijo de que iba a ser el empresario, el dueño de empresas federadas, y entonces yo como no hago nada, me convertí en mejor amigo de mi compañero de secundaria y me hago broker. Y buena parte de los brokers son ellos, ni modo, o sea, es lo que está pasando. Tampoco nos vamos a la parte socialista, que el intermediario es el malo. Yo bueno que hay brokers, a mí mándenme brokers, a mí no me molesta darle mi 5%, se va a traer 95%. El problema es que durante mucho tiempo hubo quienes no cobraban el 5% y estaban llegando hasta porcentajes del 30%. Pero por eso decía, si no existiera esa figura, si Hacienda destinara de su ISR la misma cantidad que destina a los que ganan la selección de o sea, porque está el teatro federal. Pero llevamos años bailando con el diablo. Nos están bailando. Nos están preguntando cómo puede ser el modelo perfectible. Esa es la discusión. Sí, pero vamos con ellos y hasta les sonreímos, güey, pero la idea es que la comunidad desaparezca porque su existencia no tiene razón de ser. No es necesario. Pero la cuestión es que si nosotros mismos no nos vamos profesionalizando, si somos una empresa cultural, de entrada pasar del changarro a la empresa, son diferentes cosas. Vivimos el día a día, todos vivimos en un changarro. O sea, cuando la ciudad que sale a vender sopes y ese producto que le queda, se lo va a comer, nosotros no nos vamos a comer. No vamos a podernos comer la hora que no, los recientes vacíos de la hora que está comiendo ahorita. Pero ya la tenía un momento de hoy. Otra cuestión, estos préstamos que pregunta la maestra, pues sí, pero no es tangible. O sea, te lo dan para empresas que hacen cerámicas y te dan un 12%, lo cual es un robo. Cuando la cuestión es del 6%, tendrá que cobarte el 6% con un pagaré, normalmente anual, para apoyo. Un 12% es un robo. Y debe pasar los filtros de la intangibilidad. Y dos, la comunidad, pues aquí podemos ver, se convoca, se manda, no viene, pero como chilla con la quita del 8%. Y ya para cerrar, yo con Elías, yo muchas veces, ¿por qué carajos no aparecen nuestros boletos como los recibos de luz? ¿Cuánto es el costo real? ¿Cuánto es el costo que está pagando de impuestos por los espectáculos? ¿Cuánto es lo que está dando el IVA? ¿Cuánto es lo que está aportando? Para que la gente no pueda de 30 pesos al teatro de los jueves y 45 los viernes en bicicleta.
que sepa que se está subvencionando 500 pesos y que tú, el público, estás pagando 30. Pero no es justo. Yo lo que hacía mucho fue, por ejemplo, dando el profesor de espectáculos, y no puedo aventar un poquito, pero por aquí está un abogado del grupo de médico, del chino, que es César. Sería interesante escuchar su voz, porque a mí me cuenta nosotros el porciento no se igual al 8% que subvencionamos de Morena. No sé si podrías decir algo, Gabriel, a mi 8%. Bueno, fíjate todos, pues. Vamos con la pelota. Él está muy contento. ¿Cómo están? Bueno, yo hice una vez un ejercicio que tenía que ver con entender cómo funcionaba el IESERA. Nada más les quería compartir unas anécdotas. Yo ya he visto un municipio trabajando con la taquilla. Si alguien va a Juárez algún día, quien opera la taquilla es el municipio. O sea, en Ciudad Juárez, el personal del municipio manda ellos operan la taquilla, ellos cobran, tienes que pagar por anticipado el 100% del 8% del total que puedas vender. Igual el tipo, sí. ¿Así? ¿Con un cheque o con una fianza? Tal cual. Pero sí, ¿lo pones como ejemplo de algo útil? ¿O? No, de algo que sí puede llegar a suceder. O sea, de algo grave. Algo que puede ser. Imagínate que la tesorería viniera a cuantificar cuánta persona viene y paga un boleto y cuánta gente no paga boleto, porque damos cortesías todo el mundo, ¿no? Entonces imagínate que te contaran cabezas cada vez que entran, eso sería algo grave, ¿no? Entonces digamos que no está tan mal por ese lado el que el municipio no se meta acá. La segunda cosa que les quiero compartir es que la razón por la cual no se cobra IVA en los boletos es porque está dentro de los temas que se encuentran exentos, como igual la medicina, como la comida y lo demás, ¿no? Bienes y servicios prestados. Ajá, es el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado. Y ese mismo artículo de exención dice que los espectáculos públicos se encuentran exentos de IVA siempre y cuando en la entidad donde se cobre un impuesto, pues se pague ese impuesto. Entonces, si eliminas el impuesto local, tienes que pagar el IVA federal. Yo creo que es mejor pagar IVA. Yo creo, a nivel de estudio, de qué te conviene más. Te conviene más cobrarle IVA a la gente, porque al final Lo deduces. lo puedes deducir. Tiene un efecto mucho más benéfico pagar IVA que tener el tema del 8%. Mi opinión, básicamente serían 2 puntos. Punto 1 es, efectivamente necesitas profesionalizar, pero entender que esto debe tender a ser un negocio, ¿no? O sea, yo no trabajo solamente con esa compañía, trabajo con otras compañías más pequeñas, y el problema es simplemente la rentabilidad del número de butacas de un teatro. O sea, es así, o sea, yo trabajo con teatrería, son 100 localidades. La diferencia está en la calidad del producto que presentan, que noche tras noche, de lunes a domingo, está lleno, pero son 100 lugares, y no, o sea, son 50,000 pesos de taquilla, no hay forma, o sea, es un margen muy mínimo. Yo creo que en aras de tratar de aportar algo, yo creo que los estudios que dicen tienen que ver con la viabilidad del negocio y entender esto como un negocio, como una industria. No hay otra forma. Yo sinceramente, pues yo les comparto cuantas veces quieran que yo les apoye en algo, con todo gusto, de verdad, y si puedo apoyar algo, pues adelante. Pero dijiste dos. Dijiste dos y ahora mencionas una. ¿Cuál sería la segunda? Dije dos que... Es que dices, yo propongo dos cosas. Sí, la primera cosa que yo les propongo es el tema de la exención del impuesto sobre espectáculos públicos, no hablarla general. ¿Por qué? Porque está en los toros, está el fútbol, está cosas que dejan muchísimo dinero, o sea, las luchas. Por Dios, el señor que lleva el dinero de las luchas es absurdo la cantidad de dinero. O sea, solo hablen por el teatro. Sugerencia. Segunda sugerencia, el tema de la viabilidad de tener un negocio no está en la regla de establecimientos mercantiles, está en el uso del suelo. La solución se llama una norma especial para espacios teatrales o culturales. O sea, es una norma, o sea, como te permiten hacer esto que van a hacer aquí, creo que es potencialidades, te dicen, puedes hacer 5 niveles, entonces
¿por qué no hacer una norma especial para si vas a hacer un espacio cultural que tenga estas características, ergo puedes hacerlo de esta manera sin una norma especial? Es lo que yo creo que realmente soluciona el problema de la... No es falta de ganas. Yo, foro que conozco, foro que cumple las normas mínimas que no cumplen muchos bares, por ejemplo, que tienen la lana para resolverlo, pero no lo resuelven no por falta de dinero, sino por falta de conocimiento o de ganas de pagar a un profesional, ¿no?, que sepa lo que está haciendo y lo que está diciendo. Ahora, en el teatro sería mi idea que tuvieras una norma especial para tener un uso de suelo que te permita tener un espacio. Y ya, entonces, abonando a lo que decía alguien por ahí acerca de tener un negocio que está compuesto de muchas más áreas, pues ya puedes tener bar, ¿no? Porque la mayoría de lugares pues no tienen licencia de bar. La mayoría de lugares que hacen stand-up comedy pues, o cosas similares, pues no cobran un boleto, cobran un cover. O sea, vamos, es complejo el tema y creo que la única forma de entrarle es entender desde el fondo del propio negocio. Esas serían las dos cosas. Entonces, ¿están de acuerdo en que otro de los puntos que debería contener la ley, que ya hemos mencionado tres, sería este asunto del uso del suelo, que permita tener otras actividades en el lugar que sean también líneas de negocio y que complementen la economía del espacio? Sí, y eso además tiene que tener una caracterización de los espacios independientes. Es decir, aunque tenemos objetivos parecidos, no son los mismos, y las funciones no son las mismas, y los modelos tampoco son iguales, por lo que la ley tendría que estar lo suficientemente abierta para que todos podamos acogernos a ella. A ver, no quiero personalizarlo, pero por ejemplo, Carretera 45, y aunque suene a personalización, es un espacio que no tiene la función de negocio específicamente. No quiere decir que por eso no piense yo en ser autosustentable. Sin embargo, sería muy tonto de mi parte de decir, me voy a levantar un negocio en un barrio y voy a meter 30 personas. En un barrio que es pobre y voy a meter 30 personas y con eso me voy a mantener. Imposible. Imposible, porque en ese nivel, en esa colonia, nunca voy a poder poner los costos ni de lo que vendan, ni de los boletos a un nivel que me haga ganar. Hay otros objetivos que no son por diferentes mejores, que quede claro, sino que simplemente son diferentes. Los objetivos son distintos de ese espacio puesto como espacio independiente. Y los objetivos incluso van hasta la articulación del modelo de producción que ahí se realiza. Entonces, aunque yo llenara todos los días y diera 3 funciones diarias cobrando 70 pesos o 30 pesos, pues nunca voy a tener para pagar lo que sí de por sí es caro, que es la renta, por ejemplo. Hay servicios de salud pública, por ejemplo, en donde el enfermito llega y lo primero que hacen es, mediante una entrevista, luego establecer el nivel socioeconómico de la persona, y entonces le dan un estímulo, paga el 1% de lo que cuesta el servicio o paga el 90%, o sea, podría ser. Por eso digo que la ley así tendría que ser. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy concreto. Yo quería y doy talleres, y entonces dije, voy a dar talleres para echarme la mano, porque voy a dar talleres de danza, o sea, de baile, de danzón, de cha-cha-cha. Seguramente aquí en el barrio hay muchos que van a querer entrar, y efectivamente llegaron muchos, pero me decían, ¿y cuánto cobra? Le digo, estamos cobrando 50 pesos la inscripción y 50 pesos la mensualidad. Fíjense nomás, 50 pesos. Y decía, no, pero si allá en el centro de la delegación nos la dan gratis o por 20 pesos. Entonces, sí les digo cómo es que la consistencia
federación, por ejemplo, de geográfica, ya impone una diferencia. Entonces habría que tener la ley unas consideraciones respecto pues sí, al nivel socioeconómico al que se le está dando el servicio cultural. Pues no, o por lo menos de focalización geográfica y que cada quien puede desde la dimensión de su propia experiencia exponer cuáles son sus condiciones, pero que la ley favorezca unos y otros de manera equitativa no quiere decir que igual. Eso es lo que creo, porque, o sea, obviamente, yo sé que todos los espacios lo hacemos así, pero obviamente en Carretera 45 nuestro objetivo es presentarle a la gente teatro, aunque sea gratis. Y entonces, nuestro objetivo primordial no es hacer negocio, aunque ojo, Carretera 45 no debe nada y tiene ganancias. Pero nuestra, podría ser esto que mencionan esto que menciona Antonio, debería de ser algo que en la ley tuviera relación con ¿cómo se llama la Secretaría de Desarrollo Social? O sea, porque estamos acostumbrados como a pensar en la Secretaría de Cultura, o en Conaculta, pero este tipo, o sea, como en el caso de Carretera 45 es muy claro, o los proyectos de impacto social, Foro Shakespeare, que están muy claramente ubicados en Tepito o en Iztapalapa o así, en donde termina también teniendo injerencia ya deje usted la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, de hecho, una de las cuestiones también importantes es que cultura se deje estar solo en cultura. Porque si de veras podemos transversalizar la cultura, estaríamos hablando de que si desarrollo social tiene sus unidades territoriales perfectamente clasificadas, donde están las áreas de alta, media, y nada de marginalidad, que han sido como tres. Pero bueno, está todo clasificado. ¿Por qué no asociar eso con la gente que está haciendo cultura en esa zona? Pero ahí es donde hablamos de la profesionalización del artista. ¿Cómo le demuestras que tú estás incidiendo en el desarrollo social y económico de esa zona? Con seguridad pública, ¿cómo se está ayudando a que esta zona, donde los índices de los semáforos rojos están ahí a todo lo que dan, cómo es que tu proyecto está ahí? Entonces es también importante que la ley no solamente sea cultura, sino que de veras sea transversal, tendría que estar en toda la Constitución con la pena, en los planes de desarrollo, en los programas de la Ciudad de México, pero eso no se les olvide, la transversalización de la cultura, porque si no otra vez volvemos a que o la federal o la local, y de repente ni siquiera está la pelota en nuestra cancha, ¿no? Tocar puertas para esta ventanilla única de SEDECO, hubo que hacer muchísimos trámites y demás porque la ley no está, cultura no está. En la nueva ley de desarrollo de la Ciudad de México se logró que esté por escrito ya, donde el gobierno impulsa empresas culturales e incubadoras. Ahí está ya escrito. Eso es lo que hay que hacer también, la transversalidad de la cultura, porque eso podría hacerse. Si tú estás en una zona de alta o media marginalidad, pues todos los estímulos de desarrollo social, todo lo que se invierte en seguridad pública, pues yo creo que habría que pedirlo, pero esos son los modelos de gestión que hay que diseñar junto con ustedes, ¿no? Y proponerlos. ¿Qué otro aspecto, alguien tiene algún otro aspecto que debería estar tomado en cuenta en la ley? Sí, perdón, nada más algo que sí me interesaría mucho, igual que si tienen un tiempo, tienen insomnio, échenle un ojito ahí a la ley de establecimiento de mercantiles de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de algo bien importante, que incluso tenía aquí este espacio, los usos de suelo que existen en el Distrito Federal, que solamente tenemos, y además si los describen, impacto vecinal, impacto zonal, bajo impacto. Nosotros tratamos de meter a todos en el bajo impacto,
pero meterlos, pero no es porque sean de bajo impacto. Hay teatros pues, que no les quedan, otros hay teatros que tienen licencia de 3 montanos, pero entonces cuando llega el integral te piden los requisitos del Tecnologías. ¿Sí? Entonces eso no puede ser. ¿Dónde? Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Siempre hay. Es el plan de, no, en realidad lo que hay que hacer, es meter aquí cómo tendría que ser considerado una empresa cultural en una unidad territorial, que sea del nivel que sea. ¿No? Porque también es importante sí decirles que como son los diferentes niveles de que se puede ver de impacto, de estímulos y todo eso, pero todo el mundo tiene derechos culturales, incluyendo la Polanco, las Lomas, Iztapalapa y demás también. También por eso hablamos de la transversalidad, ¿no? Sí, o sea, también, ¿no? Entonces, sí es cierto que la mayoría, y qué bueno, está promoviendo el bienestar social en estas zonas, pero precisamente la vamos a ver, ¿no? Y también pues está derecho teniendo que esté en otra zona de alta, pero de otro impacto económico, pero que también ahí pues está dando un derecho de acceso a la cultura, ¿no? O sea, entonces también tiene que estar todo esto marcado dentro de los derechos culturales, que todo el mundo tiene derecho cultural y de dónde viva. Entonces, recapitulando, los aspectos que hemos mencionado son el aspecto relacionado con los impuestos, que atañen no solo al 8%, sino otros impuestos que andan por ahí, de los que hablamos. Luego, la ley de establecimientos o el uso de suelo, o cómo deberían de ser considerados estos espacios para que esté en la ley también. Después, algunos estímulos que podrían recibirse, que podría recibir el inmueble, o sea, el espacio cultural, que como los servicios públicos y ese tipo de gastos que tiene o costos que tiene el espacio cultural. Y esos son los 4 aspectos que hemos mencionado. Lo que dijo ella es muy importante, que es que la ley tiene que contemplar una cualidad de transversalidad. Que cruce a todas las instancias y programas del gobierno. Ok, entonces esos son los aspectos que hemos mencionado hasta ahora. ¿Hay algún otro que considere que tiene que estar mencionado en esta ley? No, crear el perfil, lo que ella mencionó. No sabemos quién es el trabajador de la cultura, es como el público en general. Sí. No sabemos cuál es el espacio público, porque entonces estoy pensando en galería de arte, que también es un espacio de recreación. Entonces, el compañero de acá dice, yo les sugiero que hablen de espacios teatrales, no hablen de asociado al uso del suelo, todo lo que explico. Pero yo creo que hay que tener una definición. Sí, es que eso platicamos ampliamente en la reunión anterior. Mucho, de hecho, abrimos un drive en donde estamos subiendo, por ejemplo, hay ahí ya leyes de otros países en donde habían ya descrito lo que era un espacio independiente. Claro, el espacio, no el artista, pero en todo caso lo que nos atañe es el espacio. Entonces, sí está claro desde la vez pasada que para poder hacer una ley tendría que haber una serie de conceptos, de definiciones, para poder hablar de ella. Dígame. Es que yo tengo una pregunta. Todo esto que estamos haciendo es solo para el teatro. Habría que cerrarlo porque la vez pasada invitamos a gente de danza y gente de música, pero la pregunta es, deberíamos de, no de ya no invitarlos, o sea, no estoy diciendo que no sean bienvenidos, pues lo que estoy diciendo es que a lo mejor el esfuerzo tendría que cerrarse a solo teatro. Y la otra pregunta es, yo también me di a la tarea de revisar las leyes de otros países, pero por ejemplo Samuel puso la de España, que yo no la había revisado, pero tal vez mi pregunta vaya a lo siguiente. Ahorita estamos hablando de reglamentar los espacios, ¿no? Que desde mi punto de vista sí podrían abrirse a otras disciplinas. Sin embargo, creo que si de por sí somos pocos aquí,
pues ya pues jalar a los músicos y jalar a los de no sé qué y los de artes plásticas a lo mejor es más, va a ser menos concreto o va a tener menos resultados que si solo nos enfocamos a los teatreros, ¿no? Y la segunda pregunta que tengo es si la ley no debería de ser más bien para el teatro y que uno de los puntos sea los espacios teatrales. ¿Sí me expliqué? O sea, si no... Sí, si no valdría la pena más bien, entonces ya que nos vamos a rifar el boletote, porque también aquí anoté, estas mesas realmente hicimos una sesión de cuatro sesiones que se acaban, digamos, pues ya pronto, pero si realmente esto va a tener continuidad, pues, ¿no? Y sí, yo sé. Es que perdón. Son muchas preguntas. Oh, pues se aguantan. Ay, es que hablaron mucho. Y creo que nosotros tenemos que establecer cómo se hace esa continuidad, porque efectivamente, pues Toño decía, pues sí, pero esto nos va a llevar 3 años, y yo, también, Misael decía la vez pasada que esta intención de hacer una ley de espacios ya lleva muchos años, ¿no? Y luego puse aquí, creo que Toño mencionó, en realidad son 2 preguntas, nada más me estoy desahogando también yo. Toño decía, oye, pues a mí si me plantean que en mi espacio yo haga lo del agua, de recolección del agua y así, más bien creo que tendríamos que vernos nosotros como la recolección del agua, o sea, es decir, por ejemplo, en esta zona está todo el mundo queriendo construir departamentos y oficinas de coworking aquí, pero a lo mejor, ok, tú puedes tener tu permiso para hacer tus departamentos y tal, si tienes un espacio cultural abajo, a ti se te reducen tus impuestos. Es decir, nosotros no como los que queremos recibir un apoyo de los impuestos, sino que nosotros seamos el instrumento para que otros más ricos pues puedan descontar sus impuestos, ¿no? Como la de las azoteas verdes, que yo he visto que en los últimos años hay más azoteas verdes justamente por ese privilegio, pues a lo mejor nosotros seríamos ese canal para hacerlo. Es decir, yo creo que esta cosa de los usos mixtos, ¿no? Que está tan moderno toda la onda en Europa y tal. Cerca de aquí hay una torre de departamentos que abajo tiene un restaurante y tienen una galería y arriba tienen los departamentos, ¿no? A lo mejor esa podría ser una herramienta que podríamos utilizar para esto de la deducción de impuestos. Y finalmente, lo del 8%, yo no me niego a pagarlo. O sea, yo no estoy diciendo que no se deba de pagar. A lo mejor creo que podríamos proponer que se pagara menos. El asunto es que, como decía la maestra, pues que ese dinero vaya destinado es decir, que nos devuelva una correlación de quien lo da, pues quien se regrese, ¿no? Es como... O al sistema de teatros. O al sistema de teatros. Sí, no, que nos lo devuelvan. Devuélvame mi dinero, mujerzuela. Pero, es decir, que en todo caso se invierta en la misma actividad, en este caso, ¿no? Pero son 2 preguntas. En realidad las preguntas son las 2 primeras. Yo creo que estas 3 cosas que Yuli nos leyó son muy puntuales y no tienen que ver con una ley. Tiene que ver con 3 modificaciones a 3 artículos de 3 leyes distintas con 3 dependencias distintas. Y eso tiene que ver con un carácter de urgencia y de inmediatez, ¿no? Entonces creo que eso, digamos, como las primeras cosas que esta asociación tendríamos que poder resolver son esas, pero una es INDER, otra es tesorería y la otra, no sé, pero hay que verlas muy puntualmente en sus demarcaciones, ¿no? Más allá de eso, yo creo que sí, pasado, digamos, este asunto de lo urgente, sí tendríamos que sentarnos a hacer una ley de teatros. Y la ley de teatros ya implica otro ámbito, y si es una ley segmentada al sector teatral, y eso tiene ya repercusiones federales, no locales. Pero para estas 3 leyes, por ejemplo, yo creo que hay que cuidar con quién
colgarnos del brazo, ¿no? O sea, por ejemplo, para una cuestión de uso de suelo, por supuesto que todos los espacios culturales tendrían que resultar impactados y beneficiados, porque ahí sí la gente del CESI, ahí sí todos los centros culturales, ¿no? Tendríamos que lograr un uso de suelo que nos delimite como centros culturales. Respecto al 8% no, como decía el compañero, ahí hablemos solo de teatro, por ejemplo, ¿no? Respecto al 8%, pues no vemos la lucha más allá de la industria teatral, porque si es meternos una camisa de 12 varas. Entonces, puntualmente yo creo que hay que ver con quién sumamos y con quién vamos solos, pues, pero eso. Una cosita. Todo esto tiene que ser, o sea, todo esto viene porque nosotros, para hacer esa gestión que tú mencionas, tenemos que tener una descripción o un lugar en la ley, es decir, entiendo lo de la ley de teatros, pero también entiendo que no hay una categoría para estos espacios independientes. Creo que va junto con pegado con gestionar esos 3 puntos, porque si no también, ¿cómo después Yo lo que creo es que estos 3 puntos hay que llevárselos también a Bruno. Es decir, la ley que ustedes van a hacer, nosotros consideramos o que estamos haciendo con ustedes, nosotros consideramos que deben tener estas cualidades, transversalidad, bla, bla, bla. Eso es a futuro, porque la ley, primero se hace constitución, luego reglamento y lo bla, bla, bla. Y entonces, pero es que bien que vaya para allá, ya desde ahora. Segundo punto, lo de la reglamentación ya establecida, donde podemos influir para que nos tomen en cuenta que esto hay que hacerlo directamente en la oficina con la maestra, ayudados por ella, según yo lo entiendo, y todavía podemos influir para el 8% y para todo lo demás, siempre y cuando podamos entrar a la brega de ellos, de lo que están ahorita ya trabajando en la reglamentación que ya existe para antes de que se venga la Constitución. Eso es el segundo. Y yo creo que todo esto debe ser objeto, o sea que estas discusiones también sirven para hacer menos discusión a la hora de juntarnos en nuestra asociación. Es decir, esto que nosotros buscamos como valores deben de ser los objetos de nuestra asociación. Cuando uno hace un acta constitutiva, en la acta constitutiva va con notario, el notario te dice, ¿y cuál es el objeto de su asociación? Y nosotros vamos a decir, cuidar por la transversalidad, que los impuestos sean regresión, porque es el objeto de uso y a lo que se va a dedicar esa asociación. Y entonces, eso lo tenemos que tener como principio y fundamento de nuestra asociación. ¿Para qué? Para que a la hora que ya nos constituyamos, se elija una mesa directiva y se hagan asambleas, como debe de ser. Los que trabajemos ahí estemos todos de acuerdo en que esa asociación que involucra 10, 15 o 20 grupos o espacios independientes de la ciudad o del país están unidos para empujar leyes, mover lo que hay que mover, si me digo, entonces ya viene todo un trabajar, por eso yo lo digo que es de muchos años, todo un trabajar que va a hacer siempre, de mantener siempre, de ir a las oficinas, de presentarse con los funcionarios, de decirle al presidente, de decirle al secretario, a todos, oiga, aquí vivimos y queremos esto. Y eso hace a lo que se va a dedicar la asociación. Pero pregunta si es una asociación solo de teatros o si es una asociación de espacios independientes culturales. Yo creo que de teatros. Yo creo que de teatros porque los matrimonios no los puedes deshacer. Y entonces yo prefiero, ahora sí que, pues no cuido el linaje, pero sí, o sea, siempre voy a tener las mismas luchas con los otros espacios teatrales. ¿En los de España y esos son solo de teatros? La iniciativa de España la hace la Asociación de Directores teatrales.
O sea, no importa quién lance la iniciativa y a cuántas personas y a cuántos gremios afecte. Pero el teatro, ¿no? Ahora ya nos jodieron con el teatro, pero bueno, Sí, ya nos jodieron. sí. Pero sí, yo creo que nuestras hacer tendría que ser de espacios teatrales. Teatrales independientes. Que van a dar la lucha con espacios de danza y con espacios de música y con espacios pero encontraremos a dónde ir juntos y habrá lugares donde a ellos les valdrán 3 hectáreas lo que nosotros vamos a opinar sobre. Hay algunas leyes que ya existen. Hay algunas leyes que ya existen y que nos servirían bien si tuvieran, o sea, si se cumplieran y luego con una pequeña ajustadita. Desmiéntame si me equivoco, pero según entiendo, la Secretaría de Trabajo obliga a las empresas a que a sus empleados les ofrezcan un porcentaje de la nómina que es para que el empleado reciba servicios culturales o deportivos. Y yo he visto muchas les compran unas playeras de fútbol y soccer y se las regalan y luego juegan los domingos y ya con eso cumplieron la obligación, que es una obligación de la empresa. Muchas otras empresas, en lugar de ofrecerle el servicio a sus empleados, les da el dinero o sea, le dice, mira, a ti te tocaban 20 pesos de servicio cultural y como ni armé el partido de fútbol ni hice ningún evento cultural, ahí está la lana. Si esa ley sí se cumpliera, o sea, si por ejemplo la Secretaría de Trabajo le dijera a las empresas, es que tú sí, esa cantidad que tienes que darle de servicios a tus empleados, estás obligado a hacerlo, no le puedes dar el dinero para que se vaya a comprar una chela y le tienes que ofrecer el servicio cultural y de esos servicios una cantidad fuera para el teatro, son un montón de miles de boletos de teatro, eso, nomás eso. Entonces, pesos para el Rey León. Ajá, perdón, Boris. Pero, o sea, sabemos del impacto que eso existe. Miren, lo que pasa es que no falta como obligatoriedad así tal cual, pero la mayoría de las empresas tienen convenio con teatros. Sí, o sea, sí hay, pues ya saben más que teatros, entonces, me gusta el canal de tu manera, y nos dan, hasta nosotros mismos, Secretaría de Cultura, nos dan boletitos de 50% de descuento. Y eso ya el servicio. Y ese es el servicio. Entonces, pero eso no había, pues, o sea, vamos, así desde otra perspectiva, ¿no? Con lo que hay, ¿dónde está el modelo que podemos poner alternativo? Yo a eso siempre lo voy acá, pegamos lo que les digo, miren, ya sabemos todo lo que no, eso ya no lo sabemos, bueno, ahora vamos a ver que sí, ¿no? Entonces, yo me voy por este lado, o sea, esto no, pero esto sí, pero necesitamos armar el dispositivo, como dicen. Así, ¿tú quieres esto? Pues dame el dispositivo. El dispositivo son estos modelos, estos conceptos, esto todo, y eso es en lo que estamos ahora, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hagamos los dispositivos que sí, que podrían ser, ¿no? Con eso. Muy bien, pues entonces... No hacer teatro, hay que hacer dispositivos que sí. Bueno, entonces, nada más para concluir, el próximo martes 6 de diciembre es la primera reunión que tiene como fin formar esta asociación de espacios. Perdón, vamos sobre eso. Sí me gustaría ver su objeto social antes de que lo hagan. Porque luego. Así no vamos a decir. Porque luego objetan. No, yo no voy a decir eso por una cosa para ti. Gente del teatro le dije, no pongas eso de que defendemos la libertad de expresión y eso de que y yo ¿por qué? Porque a la hora que fuiste haciendo te dijeron, ¿vas a estar la Constitución, señorita? Entonces, vaya en cambio, entonces te cobran 1.500 el mapa. Sí, entonces hay que ver el objeto social, ¿ok? Bueno, vamos a eso, hay que checar el objeto social de su AC, o sea, todo, que no se encierren tanto, sí, no se hace tanto que la nueva no pueden estar nueva. Entonces, gracias. Gracias, maestra. Entonces, esto es para los que están viendo la transmisión, que pueden venir el martes a las 6.
El martes a las 4. Martes 6 a las 4. Martes 6 a las 4. Yo quisiera nada más, para esa reunión del martes 6 a las 4, yo propondría las siguientes cosas, ¿no? Traer pues de estos puntos que se mencionaron, pues un objeto para nuestra asociación, ¿no? O sea, es decir, tener como ya una idea de cómo va a ser esa redacción, porque yo supongo que ese encuentro será para concretarlo, ¿no? Tendríamos que hacer el objeto social. Exacto. Tendríamos que redactar el objeto social del... O sea, que en esa reunión en la que nos veamos, logremos asentar el objeto, ¿no? Y no, más bien, o sea, porque eso ni intentarlo. No, para que uno también nos diga. Además ya hay ejemplos y el notario mismo te los propone. Lo que tendríamos que intentar es nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sobre eso, ¿y quién viene? Hace el objeto. Ok, perfecto. Y entonces otra cosa que yo propondría es, ¿quiénes nos interesa, al menos los que estamos aquí, o sea, ni más ni menos, que estuvieran dentro de esa asociación? Es decir, porque Toño ha dicho muchas veces, pues ya lo hacemos, y tal, y yo, y ya, sí, o sea, yo, sí, claro, pero quiero decir, supongo que tendríamos que diversificar este consejo, ¿no? Para que haya gente que, no sé si la palabra es defender, pero que sí, que defienda sus derechos en ese sector teatral, ¿no? O sea, lo que yo quise decir es que para arrancar, la ley te permite que puedas arrancar con dos. Sí, lo que sugiero es que si nosotros... Sí, pero a lo que quiero llegar es que los que estamos aquí ahorita, supongo que tenemos interés de que alguien en particular esté dentro de esa asociación. Por ejemplo, a mí me interesa que, digo, de manera muy concreta, a mí me interesaba que estuvieras tú, me interesaba que estuviera Samuel, me interesaba, ¿no? Pero a lo mejor tenemos otras personas muy específicas para que vengan ese día para formar parte de esa asociación, ¿no? Sí, hemos invitado, por ejemplo, a los de las titerías, van a venir. Viene titería, viene... Sí, voy a hablarle a David Holguín para que, a ver si se quiere sumar el milagro, pues los que más se puedan, también vienen ellos. La pregunta es, o sea, supongo que muchos espacios se pueden sentir excluidos de la invitación o no aludidos, tanto que no son independientes, o sea, esta palabra independiente, o sea, lo pregunto muy directamente, el médico no está invitado. Y nos conviene. O sea, yo no pongo sobre la mesa, yo de repente creo que nos convendría hacer una asociación de teatros. Yo creo que, o sea, así como vamos a reducirlo al teatral, también hay que diferenciarlo del institucional, porque en cierto modo, aunque la independencia sí tiene ambigüedad, pero no es del gobierno, ¿sí me explico? Sí, tenemos la fe, la o sea, pero ellos también son... ¿Por qué no? Son teatros independientes. Para que sí, eso sí, yo a los que creo. Pero me parece un poco arbitraria esta cosa, o sea, de repente yo creo que... Pues no es arbitraria, tiene un sentido. Pero yo creo que tener unidos a sistema de teatros y a helénico, por supuesto que nos conviene a nosotros más que a ellos. Yo creo que no. Por ejemplo, las necesidades de los espacios son muy diferentes a las necesidades de los espacios independientes. Sí. Entonces, por un tema de necesidades es diferente. Otra cosa es que los tengamos como socios estratégicos. Exacto. Nosotros podemos tener nuestra asociación y luego además tener socios estratégicos que incluso os pueden meter a la red de Faro, por ejemplo. Pero, o sea, lo que voy es que una cosa es la asociación en su general y en sus instituciones más genéricas, ¿no? Y a ellos también, ellos quieren que nosotros subsistamos y que nosotros desde nuestro modelo de independencia nos vaya chido, pues. La cuestión es, o
sea, no sé, quiero pensar que esta asociación es de larga vida y que vamos a hacer un chingo de cosas juntos, ¿no? Y que si mañana entra a discusión una cuestión que tiene que ver con estacionamientos de los teatros, pues todos los que no tenemos estacionamiento, pues lo que decían los que sí tienen estacionamiento, ¿sabes? O sea, no, sí, pero por ejemplo, esta asociación va a ser para hacer lobby, ¿no? Yo entiendo que para temas específicos, por ejemplo, el tema de la movilidad. Hombre, para el tema de la movilidad tenemos que encontrar socios, como son la delegación, los días de espacio público, el sistema de teatros, pero creo que son esos socios estratégicos que nos pueden apoyar para temas específicos. En lo que son las necesidades propias de los espacios independientes, creo que tenemos que ser nosotros, sin pelear si Carretera es más independiente o el FOR es menos independiente, pero sí tener claro que hay tres tipos de espacios, ¿no? Por decirlo de alguna forma, los completamente institucionales, los que como yo, por ejemplo, estamos dentro de un comodato, ¿de acuerdo? Pero no somos un espacio público, institucional, y luego los independientes. Y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Y tampoco pelearnos ahora en quién tiene que entrar o quién va a entrar. Los que estamos aquí desde hace un mes o 2 meses, pues somos los mismos, ¿no? Si hubiera un interés real del sistema de teatro o del elenco por entrar, pues habrían estado aquí, sentados, escuchando y aportando. Bueno, se va a pasar todo el sistema de teatro. Sí, pero quiero decir, pero yo ya estamos a la siguiente. Digamos, una asociación de esta naturaleza cada año podría acumular nuevos miembros, porque estipular quién tiene permiso de entrar, bajo qué lógica es lo que hay que dejar claro, aunque hoy no venga a sentarse aquí en la fábrica, pero que sepa que por estatuto en el futuro puede o no entrar. Eso es lo único que... Y entonces ahorita habrá que... ¿Lo definimos ahorita o ese día? No, el martes. El martes definimos... Pero, ¿de dónde a dónde? Sí. Exacto. Es que yo lo que quería era como justamente dejarnos la tarea muy clara para no venir a ver si puedo, sino... Pero hay que hablar previamente con el CECI, porque entonces se va a hacer de teatro. Pero el CECI ya lo sabía, iba a ser un instrumento como aliado. Sí, el CECI va a estar aportando como CECI, como un espacio aparte, o sea, como un modelo aparte, y luego los espacios de arena del CECI. Sí, más vale. Ahora con el agregado de teatrales, todavía se vuelve más específico. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a ser primero poquitos y específicos, porque lo que va a valer es que vamos a tener personalidad, ¿sí me explico? Y si tú estás pintarrajeada de todo, no tienes personalidad. Ese es el asunto. Sí, o sea, es decir, tienes que tener una forma que vaya definiéndose muy claramente. Por eso, si somos poquitos, pero somos muy parecidos, o lo más parecidos, más fácil de ponernos de acuerdo, más fácil de elaborar, más fácil de operar, y después ahí debe estar establecido libremente que se puedan sumar otros, yo creo. Pero esas bases hay que estipularlas. O sea, me preocupa tanto para arriba como para abajo, me preocupa tanto que mis urgentes mañana quiera como que Casa Actu, por ejemplo. Casa Actu no sé cuál es su situación legal y jurídica, de repente creo que no están debidamente constituidos. Pero Casa Actu puede estar. Pero bajo qué lógica, pues, o sea, si estamos... Bueno, ponle otro ejemplo, cualquier otro ejemplo que quién sabe cómo está, traspato escénico, no sé, pues... A mí no lo que me suena para arrancar, que es el helénico, o sea, meter el Julio Castillo aquí, ¿para qué? Yo creo que hacer lo que le falta a Yo Voy al Teatro. ¿Se acuerdan la presentación de Yo Voy al Teatro? Se olvidaron de los grandes teatros y parecían maléficas en la Bella Durmiente. ¿No? Me invitaron, llorando por todos lados. Hay que invitarlos. Si no vienen, a los grandes teatros también, a fin de cuentas son espacios. No es la personalidad independiente. Yo no creo que necesitemos perder tiempo en estar discutiendo con el Julio Castillo que tiene... No, a ver, San Rafael, Pablo, Mariana... O sea, que también son teatros independientes. De hecho, creo que son más independientes que muchos otros. Son más independientes que nosotros. Seguramente son más. Por eso nosotros tenemos que juntarnos los que somos más o menos iguales. Es lo que yo digo. Sí, es que ellos son seguramente más independientes. Realmente. Hay que hacer una asociación que se llame Teatros Independientes en Vías de Extinción. No, lo que pasa es que la palabra
es un problema para la definición siempre ha sido un problema. Yo por eso a veces prefiero decir, somos más que independientes, autónomos, etcétera. Pero meternos en la discusión de la palabra es un tour de fuerza inútil. Bueno, pero es institucional, depende específicamente del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura. Sí, y tienen un presupuesto, y tienen burócratas y sindicatos. Tienen sindicatos, nosotros no tenemos que pelear con sindicatos. Es más, abogamos porque que se quiten los sindicatos. Eso nos hace diferentes. ¿Sí me explico? ¿Cómo me voy a poner de acuerdo en un tema de sindicatos con ellos únicos si ellos tienen sindicato? Nunca se van a poder poner de acuerdo conmigo. Entonces sí busquemos los que tenemos una caracterización más concreta, que es lo que yo pienso. Y luego poquitos y luego ya vamos viendo quién se va sumando. Ahora, fíjense también, si somos pequeños, o sea, como en el sentido de mediana empresa, si somos mediana empresa y nos asociamos con Televisa, en un momento u otro Televisa nos come, así hasta económicamente visto. Televisa también tiene teatro. Televisa todo el mundo lo come. Muchas gracias. La siguiente reunión va a ser dentro de 2 sábados, aquí mismo, a las 12 del día. La reunión, el martes estamos enviando esa aporta también. Entonces, bueno, pero la reunión del martes tiene que ver con la formación de la asociación y continuaremos con la última de las mesas de discusión dentro de los